Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, cómo está cambiando nuestra forma de entender la religión. Porque parece que las viejas maneras de medir la fe ya no nos sirven, y está emergiendo una realidad mucho más personal, mucho más compleja de lo que pensábamos. Es la gran pregunta, ¿verdad? Todos hemos oído esa idea de que cuanto más moderna es una sociedad, menos espacio queda para la religión. Pero, ¿y si esa historia que nos hemos contado durante décadas no fuera del todo cierta? Pues resulta que hay datos que apuntan en otra dirección. En concreto, un estudio larguísimo de 50 años, en una ciudad de América Latina, que nos cuenta una historia completamente distinta y que, la verdad, nos obliga a replanteárnoslo todo. Vale, entremos en materia. La famosa idea de la secularización, eso de que a más modernidad, menos religión, nació en un lugar y momento muy concretos, en Europa Occidental. Y allí, bueno, tuvo su lógica. El problema es que hemos intentado usar ese mismo mapa para entender el resto del mundo, y sencillamente no encaja. Fijaos en esto. El sociólogo Gustavo Morello se puso a revisar los registros de bautismo en Córdoba, Argentina, y lo que encontró fue alucinante. Desde 1914 hasta bien entrados los años 60, a pesar de todos los discursos sobre la crisis de fe, el número de bautizos iba casi de la mano del número de nacimientos. O sea, la gente seguía bautizando a sus hijos, sin más. Y aquí viene el giro de guión. La gran caída no fue un goteo lento a lo largo del siglo XX, no. Ocurrió de golpe, en la década de los 2000, y lo más curioso de todo es que la generación que dejó de bautizar a sus hijos fue precisamente la generación más bautizada de la historia de la ciudad. Esto nos dice que no estamos ante una simple erosión, sino ante un cambio mucho más reciente y complejo. Entonces, si las cifras oficiales, como ir a misa o bautizarse, ya no nos cuentan toda la película, ¿cómo podemos saber qué está pasando de verdad? Pues los investigadores tuvieron que cambiar de estrategia. Dejaron de preguntar en qué crees y empezaron a hacer una pregunta mucho más interesante. ¿Qué hace la gente cuando hace religión? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La religión empieza a aparecer en los sitios más inesperados. En un WhatsApp con una oración a Santa Rosa de Lima que envía un inmigrante peruano desde Madrid. En el tatuaje que se hace un nieto para no olvidar el número de prisionero de su abuelo en Auschwitz. O en prácticas como el yoga, el reiki, o simplemente en ese momento de recogimiento en el coche de camino al trabajo. A todo esto, los expertos lo llaman religión vivida. Y en el fondo es muy sencillo, se trata de dejar de mirar solo a las instituciones y empezar a mirar a las personas, poner el foco en las prácticas concretas, en los objetos, en las relaciones que la gente usa en su día a día para conectar con algo que les trasciende. Hay una frase de Gustavo Morello que lo clava, que lo resume a la perfección. Hay más religión de la que los secularistas desean, pero no la religión que los religiosos imaginan. Es que es genial. O sea, la religión no está desapareciendo, para disgusto de algunos, pero se está transformando en algo mucho más personal, más ecléctico, algo que ni las propias instituciones religiosas reconocen del todo. Y claro, este cambio tan profundo crea una tensión enorme, no solo en la sociedad en general, sino dentro de las propias instituciones, como la Iglesia Católica, que de repente no sabe muy bien cómo gestionar esta nueva realidad. Es como si hubiera un abismo cada vez más grande entre el ideal institucional, lo que la Iglesia dice que hay que hacer, y la práctica de los actores, o sea, lo que la gente hace en su vida real. Y no es por mala fe, es que la norma universal de una gran institución muchas veces choca con la vida concreta de las personas. Morello aquí hace otra distinción que es clave. Una cosa es un ideal religioso personal, como intentar vivir según las bienaventuranzas, que es un proyecto de vida, y otra muy distinta es intentar convertir eso en un programa político para todo el mundo. La felicidad de uno no puede ser la ley para todos. Confundir estos dos planos, nos dice, ha sido el origen de conflictos terribles. Todo este nuevo panorama exige otra cosa, que la teología, la manera de pensar y hablar sobre la fe, aprenda nuevos idiomas. Idiomas que conecten de verdad con la experiencia de la gente. El teólogo Carlos Galli, por ejemplo, defiende que necesitamos muchos lenguajes teológicos, que junto a la teología más clásica, la conceptual, la de los grandes sistemas y argumentos racionales, tiene que haber sitio para una teología poética, que hable con metáforas, que cuente historias, que conecte con las emociones, con el arte, en definitiva, con la vida. Y es que el propio Gaeli lo vivió en sus carnes. Él cuenta cómo un accidente de coche que casi le cuesta la vida lo cambió todo. Dejó de pensar en conceptos abstractos sobre Dios para empezar a reflexionar sobre el Dios crucificado, ese que sufre con nosotros, que nos acompaña en el dolor. Su teología de repente nació de un choque brutal con la fragilidad de la vida. Y esta necesidad de conectar la fe con la vida real nos lleva directamente al último punto, que es la urgencia de una reforma,
Pero no solo una reforma espiritual, sino una reforma de las estructuras, empujada por las crisis tan graves que están viviendo instituciones como la Iglesia. El teólogo Carlos Sickendans, después de estudiar a fondo los informes internacionales sobre la crisis de abusos, llega a una conclusión que es demoledora. Dice que la crisis no es simplemente la suma de unas cuantas manzanas podridas, no, es una consecuencia directa del propio sistema de poder de la Iglesia. Es el sistema el que lo permite y lo fomenta. Los expertos apuntan a que el problema de fondo es una estructura de gobierno que, seamos sinceros, las sociedades modernas abandonaron hace siglos. Un sistema casi monárquico, con el poder concentrado en una sola persona, sin rendición de cuentas a la comunidad, donde las decisiones se imponen desde arriba y los líderes son designados a dedo. Este sistema, dicen, es el caldo de cultivo perfecto para el clericalismo. Así que el gran reto de hoy no es solo una llamada a la conversión personal de cada uno. Para que la Iglesia pueda ser un signo creíble de esperanza en el mundo actual, necesita una reforma profundísima, tanto de su corazón como de su cuerpo, de sus propias estructuras. En fin, hemos viajado desde un mapa de la religión rígido, dibujado por las instituciones, a uno completamente nuevo, mucho más fluido, que lo dibujan las experiencias de millones de personas. La religión no ha muerto, para nada, está más viva que nunca, pero de formas que apenas empezamos a entender. Y la pregunta que nos queda flotando en el aire es esa: si el viejo mapa ya no sirve, ¿cómo va a ser el nuevo?